La masiva cúpula de cristal de Nexus Prime se extendía por el cielo como un segundo sol. Dentro de sus relucientes muros, las mentes más brillantes de la galaxia se reunían para otra sesión del Concilio Galáctico. Naves de cientos de mundos llenaban las plataformas orbitales alrededor del planeta capital. Cada nave representaba una especie diferente, una cultura diferente y un nivel de poder distinto en la vasta red de civilizaciones que controlaba las estrellas. La embajadora Sexatara caminaba por los grandes salones con pasos seguros. Su cuerpo cristalino atrapaba la luz y proyectaba patrones de arcoíris sobre los pulidos suelos. Como representante de la hegemonía, infundía respeto en casi todos los demás delegados. La hegemonía controlaba más de 3000 sistemas estelares y poseía el ejército más avanzado de la galaxia. Cuando Sexatara hablaba, los demás escuchaban. La sesión de la mañana se centró en disputas comerciales entre el gremio minero y el consorcio agrícola. Asuntos aburridos, en realidad. Sexatara dejó que su mente divagara mientras los representantes discutían sobre rutas de envío y asignación de recursos. Estas reuniones siempre cubrían los mismos temas: quién podía minar dónde, qué especies obtenían acceso a qué tecnología y cómo dividir la riqueza de la galaxia entre las principales potencias. Un suave tintineo indicó un breve receso. Los delegados se dispersaron para reuniones privadas y discusiones informales. Sexatara estaba revisando sus notas cuando un joven asistente se le acercó. La criatura parecía nerviosa. Su piel verde mostraba manchas de un color más claro, un signo de ansiedad en su especie. «Embajadora», dijo el asistente en voz baja. Quería llamar su atención sobre algo. Se trata de uno de los sistemas en cuarentena. Sexatara apenas levantó la vista de su tableta de datos. ¿Qué pasa con ellos? Los protocolos de cuarentena son claros. No interferimos con especies que no han alcanzado el viaje más rápido que la luz hasta que lo desarrollan por sí mismas. Sí, señora. Pero este sistema en particular ha mostrado una actividad inusual últimamente. La especie de allí, se llaman a sí mismos humanos, ha estado haciendo un rápido progreso tecnológico. Nuestros sensores de largo alcance detectaron algunas firmas de energía que no coinciden con sus patrones de desarrollo normales. Ahora Sexatara sí levantó la vista, pero solo para lanzarle al asistente una mirada que podría congelar plasma. ¿Humanos? ¿Te refieres a los primitivos del sistema Sol 3? ¿Los que todavía libran guerras por agua y pedazos de tierra? La piel del asistente se volvió aún más clara. Sí, señora. Esos mismos. Pero las lecturas de energía sugieren que podrían estar experimentando con tecnología de manipulación espacial. Nada confirmado, por supuesto, pero los patrones son inusuales para una especie en su nivel de desarrollo. Sexatara se rió, un sonido como campanas de cristal rompiéndose. ¿Manipulación espacial? Esos simios apenas evolucionados ni siquiera pueden abandonar su propio sistema estelar sin cohetes químicos. Han estado atrapados en su único mundo durante toda su historia registrada, a excepción de unos pocos viajes cortos a su diminuta luna. Se puso de pie, su alta figura proyectando largas sombras. Déjame contarte algo sobre los humanos, jovencito. He leído los informes. Son criaturas violentas y primitivas que pasan la mayor parte de su tiempo luchando entre sí por recursos que su planeta tiene en abundancia. Contaminan su propio mundo, inician guerras por líneas invisibles que dibujan en mapas y desperdician enormes cantidades de energía en entretenimiento y deportes. El asistente intentó hablar de nuevo, pero Sexatara levantó una mano cristalina para pedir silencio. Sus armas más avanzadas son burdos dispositivos de fusión que tienen demasiado miedo de usar porque podrían destruirse a sí mismos. Su programa espacial consiste en atarse a explosiones controladas y esperar lo mejor. ¿Sabes cuánto tiempo les llevó descubrir cómo mantener a la gente viva en el espacio por más de unos pocos días? No, señora. Décadas. Les llevó décadas aprender lo que cualquier especie viajera espacial descubre en unos pocos años. Ni siquiera están cerca de comprender los principios básicos del viaje más rápido que la luz. La mayoría de las especies desarrollan al menos la física teórica MRL, más rápida que la luz, en el plazo de un siglo tras alcanzar la fusión nuclear.
Los humanos han tenido la fusión durante casi un siglo y todavía piensan que la velocidad de la luz es una especie de barrera universal. Sexatara caminó hacia los enormes ventanales que daban a la ciudad capital portuaria. Miles de especies se movían por las calles de abajo. Todas ellas parte de la vasta comunidad galáctica. Las naves iban y venían de los espaciopuertos, transportando bienes y personas entre mundos distantes en el tiempo que a los humanos les tomaba viajar entre ciudades en su propio planeta. Los humanos son un ejemplo perfecto de una especie sin futuro, continuó. Tienen todos los instintos agresivos necesarios para la exploración espacial, pero ninguna de la sabiduría para usar esos instintos correctamente. O se destruirán a sí mismos en alguna guerra estúpida o pasarán los próximos 1000 años arrastrándose lenta y dolorosamente hacia la tecnología espacial básica. Pero las lecturas de energía, comenzó el asistente. Probablemente sean algún tipo de prueba de armas, interrumpió Sexatara. Esas criaturas aman sus armas. Han convertido la guerra en una forma de arte. Si están generando firmas de energía inusuales, es porque están construyendo formas más grandes y mejores de matarse entre sí. Se volvió para mirar al asistente, su expresión mostrando el tipo de paciencia que un adulto podría tener con un niño particularmente lento. He estado haciendo este trabajo durante más de 2 siglos. He visto docenas de especies en el nivel de desarrollo de los humanos. Algunas llegan a las estrellas. La mayoría no. Las que lo logran suelen tardar entre 500 y 2000 años en desarrollar tecnología MRL estable. Los humanos no muestran signos del desarrollo social necesario para ese tipo de avance. Ni siquiera pueden ponerse de acuerdo sobre cómo gestionar su propio planeta, y mucho menos coordinar los masivos proyectos científicos e industriales necesarios para el viaje interestelar. Sus sistemas políticos cambian cada pocos años. Sus sistemas económicos se basan en la idea de que el crecimiento infinito es posible en un mundo finito. Están condenados al fracaso. El asistente parecía incómodo, pero insistió. ¿Deberíamos al menos aumentar la vigilancia del sistema? Las lecturas son realmente inusuales, y no costaría mucho enviar una nave científica para echar un vistazo más de cerca. La risa de Sexatara fue más aguda esta vez. ¿Y desperdiciar recursos en esos primitivos? ¿Tienes idea de cuántas especies están actualmente al borde del desarrollo MRL? Especies reales con un potencial genuino para la ciudadanía galáctica. Tenemos a los Catmor, que acaban de resolver la contención estable de la fusión. Los Beltari han desarrollado la computación cuántica y están trabajando en matemáticas espaciales. Los Morun han logrado la ingeniería biológica perfecta y están empezando a pensar en las estrellas. Esas especies merecen nuestra atención y recursos. Esas especies han demostrado el tipo de progreso constante y lógico que conduce a civilizaciones espaciales exitosas. Los humanos son, en el mejor de los casos, una distracción. Volvió a su escritorio y se sentó, dando claramente por terminada la conversación. Presenta tu informe si es necesario, pero márcalo como de baja prioridad. Anota que la hegemonía considera que el sistema Sol 3 es de mínimo interés estratégico o científico. Revisaremos su estado nuevamente en 50 años, suponiendo que no se hayan destruido a sí mismos para entonces. El asistente reunió su valor para un último intento. ¿Y si nos equivocamos? ¿Y si logran la tecnología MRL antes de lo previsto? Sexatara ni siquiera levantó la vista de su tableta de datos. Entonces me disculparé personalmente con cada humano que conozca. Pero eso no va a suceder. Confía en mí, he estado evaluando especies pre-MRL durante más tiempo del que tu mundo natal lleva viajando por el espacio. Reconozco una especie sin futuro cuando la veo. El asistente se fue, su misión fallida. Sexatara volvió a su trabajo, olvidando ya la breve conversación. Tenía problemas reales que resolver, negociaciones comerciales con el colectivo académico, disputas fronterizas con la Alianza por la Libertad y la interminable tarea de mantener el control de la hegemonía sobre los sistemas más importantes de la galaxia. Mientras tanto, en una pequeña instalación de investigación oculta en las profundidades de la superficie de la Tierra, la doctora Sarachen miraba unas lecturas que habrían hecho que todos los científicos alienígenas de la galaxia contuvieran la respiración si hubieran sabido de ellas.
El enorme acelerador de partículas se extendía por millas bajo tierra, pero no era eso lo que captaba su atención. Lo que importaba era el diminuto punto de nada absoluta que flotaba en el centro de su laboratorio. Durante exactamente 0.3 segundos, su equipo había abierto un agujero en el propio espacio. Durante 0.3 segundos, habían conectado dos puntos en el universo separados por cientos de metros, haciendo que la distancia perdiera todo significado. Durante 0.3 segundos, habían logrado algo que todos los libros de texto de física decían que era imposible. «Vuelve a hacer los cálculos», le dijo a su asistente, un joven cuyas manos todavía temblaban de emoción. «Lo he hecho 12 veces, doctora Chen. Las matemáticas son sólidas. Creamos un microagujero de gusano estable. Duró 0.3 de segundo antes de colapsar, pero fue real. Enviamos un fotón a través de él y llegó al objetivo antes incluso de que disparáramos el láser». Sarah Chen miró los datos una vez más, luego las enormes máquinas que los rodeaban. Todo lo que habían construido era primitivo en comparación con lo que este descubrimiento podría traer. Si pudieran extender la duración del agujero de gusano, si pudieran controlar su tamaño y destino, si pudieran escalar la tecnología. «¿Cuál es nuestro próximo paso?», preguntó su asistente. Sarah sonrió, el tipo de sonrisa que podría haber preocupado a cualquier alienígena que se molestara en estudiar las expresiones faciales humanas. «Vamos a hacer lo que los humanos hacemos mejor. Vamos a tomar algo imposible y hacerlo funcionar». Muy por encima de ellos, en las profundidades del espacio, las estaciones de monitoreo alienígenas automatizadas continuaban su paciente vigilancia sobre el sistema Sol. Registraban las actividades humanas habituales, transmisiones de radio llenas de entretenimiento y discusiones, cohetes químicos que transportaban suministros a primitivas estaciones espaciales y el interminable ruido electromagnético de una especie que no había aprendido a gestionar adecuadamente su propia tecnología. Ninguna de las estaciones de monitoreo estaba diseñada para detectar el tipo específico de distorsión espacial que había ocurrido en las profundidades de la Tierra. Los alienígenas que construyeron esas estaciones habían hecho suposiciones sobre el desarrollo humano que parecían perfectamente razonables. Después de todo, todas las demás especies de la galaxia habían seguido aproximadamente el mismo camino hacia las estrellas. Primero, la energía de fusión, luego, mejores computadoras, luego, una industria espacial básica, luego, la física teórica MRL, y finalmente, el viaje funcional más rápido que la luz. El proceso tomaba siglos en el mejor de los casos, milenios en el peor. La idea de que una especie pudiera saltarse varios pasos, que pudiera tropezar con la manipulación espacial avanzada antes de haber establecido colonias permanentes en otros mundos de su propio sistema, era tan improbable que nadie se había molestado en prepararse para ello. En las vastas bases de datos del Concilio Galáctico, el sistema Sol 3 permanecía marcado como una zona de cuarentena de baja prioridad. Se esperaba que los humanos siguieran el mismo camino lento y predecible que todas las demás especies habían tomado para unirse a la comunidad galáctica. No había razón para pensar lo contrario, ninguna en absoluto. La siguiente sesión del Concilio Galáctico comenzó con informes de los territorios del borde exterior, nuevos acuerdos comerciales, ajustes territoriales menores y las quejas habituales sobre retrasos en los envíos. Sexatara escuchaba con la mitad de su atención mientras revisaba propuestas para la próxima fase de expansión de la hegemonía. Se había olvidado por completo del nervioso asistente y sus preocupaciones sobre lecturas de energía inusuales de algún mundo primitivo. Después de todo, tenía cosas más importantes de las que preocuparse que las actividades de una especie que ni siquiera había aprendido a abandonar su propio sistema estelar. Pasarían 3 años antes de que alguien en la galaxia se enterara de cuán equivocada estaba esa suposición. El capitán Marcus Rodríguez estaba en el puente de la US Endeavour y observaba cómo sucedían cosas imposibles en sus pantallas. 3 años de su vida lo habían llevado a este momento. 3 años de pruebas, entrenamiento y preguntándose si los científicos estaban completamente locos o eran absolutamente brillantes. La respuesta era ambas cosas. Motor de agujero de gusano estable, informó la teniente Kim desde la estación de ingeniería. Todos los sistemas en verde. Mantenemos la posición a aproximadamente 4 años luz de la Tierra,
cerca del sistema Kepler 442. Marcus asintió, tratando de parecer tranquilo mientras su corazón martilleaba contra sus costillas. Acababan de viajar 4 años luz en 37 minutos. El viaje debería haber tomado más de 4 años, incluso a la velocidad de la luz. En cambio, habían atravesado el espacio plegado como si caminaran por una puerta. ¿Alguna señal de tráfico local?, preguntó. El alférez Torres revisó sus sensores. Nada en los escaneos convencionales, señor. Espere. Frunció el ceño ante sus pantallas. Señor, estoy captando algo inusual. No está transmitiendo en ninguna frecuencia que reconozcamos, pero definitivamente hay un objeto artificial a unos 2 millones de kilómetros de distancia. Muéstramelo. La pantalla principal cambió para mostrar una nave diferente a todo lo que había en las bases de datos de la Tierra. Era larga y estilizada, con un casco que parecía cambiar de color mientras la observaban. Extrañas proyecciones se extendían desde varios puntos a lo largo de su longitud, y toda la nave pulsaba con una suave luz rítmica. Eso no es humano, dijo Marcus en voz baja. Su oficial de comunicaciones, la teniente Park, levantó la vista de su estación. Señor, estamos recibiendo algún tipo de transmisión de esa nave. No está usando ondas de radio. La señal llega en frecuencias que no deberían existir según nuestra física. ¿Puedes traducirla? La computadora lo está intentando, pero esto está mucho más allá de todo para lo que nos hemos preparado. Es como si estuvieran usando matemáticas que aún no hemos descubierto. Marcus estudió la nave alienígena. Este era el momento con el que todo humano había soñado y temido desde que miraron por primera vez a las estrellas. El primer contacto con una especie alienígena. Los protocolos eran claros: ser cauteloso, respetuoso y tratar de no iniciar una guerra. Abre un canal en todas las frecuencias, ordenó. Primero señales matemáticas básicas, luego intenta con patrones de lenguaje simples. Durante varios minutos, las dos naves permanecieron en el espacio, intercambiando señales cada vez más complejas. Los alienígenas parecían tan sorprendidos como los humanos. Sus transmisiones se volvieron más urgentes, más interrogativas. Finalmente, la teniente Park anunció un avance. Señor, su computadora está aprendiendo nuestro idioma a partir de nuestras transmisiones. Estoy recibiendo algo que parece ser palabras reales. El altavoz principal cobró vida con un crujido, emitiendo una voz que sonaba como el viento a través de cristales. Nave humana, esto es imposible. Repito, esto es imposible. ¿Cómo lograron el viaje más rápido que la luz? Marcus activó el sistema de comunicación. Aquí el capitán Marcus Rodríguez de la nave de la Tierra Unida Endeavour. Hemos logrado el viaje MRL a través de tecnología de manipulación de agujeros de gusano. ¿Puedo preguntar con quién estoy hablando? Siguió una larga pausa. Cuando la voz regresó, sonaba atónita. Aquí el comandante científico de la nave de investigación Sapiran Quantum Wind. Capitán humano, nuestros registros muestran que su especie logró la fusión controlada hace solo 50 ciclos. No deberían poseer tecnología MRL hasta dentro de al menos otros 1000 ciclos. ¿Ciclos? Sus años. Hemos estado monitoreando su sistema desde que su especie dividió el átomo. Se están desarrollando demasiado rápido para que esto sea una progresión natural. Marcus sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. ¿Nos han estado observando? Todas las especies pre-MRL son monitoreadas según los protocolos del Concilio Galáctico. Pero, Capitán Rodríguez, debe entender lo imposible que es esta situación. Ninguna especie en la historia galáctica registrada ha logrado el viaje MRL antes de establecer colonias en todo su sistema natal. Ninguna especie ha desarrollado la manipulación espacial sin antes dominar la teoría de campos cuánticos, las matemáticas dimensionales y la física unificada. Lo llamamos el motor Chen, dijo Marcus. La doctora Sarah Chen descubrió cómo crear agujeros de gusano estables utilizando reactores de fusión modificados y generadores de campo cuántico. Otra larga pausa. Capitán, ¿estaría dispuesto a reunirse en persona? Necesito verificar que su nave es real y no algún engaño elaborado. Marcus miró a su alrededor en el puente.
Su tripulación le devolvió la mirada con expresiones que iban desde la emoción hasta el terror. Se habían entrenado para este momento, pero el entrenamiento y la realidad eran cosas muy diferentes. De acuerdo, comandante científico. Nos reuniremos en el punto medio entre nuestras naves. Una hora después, Marcus flotaba en la bahía de transbordadores de la Endeavour, observando cómo la esclusa de aire se abría para admitir a su primer visitante alienígena. No tenía idea de qué esperar. Las películas de ciencia ficción en la Tierra lo habían preparado para todo, desde hermosos humanoides hasta monstruos con tentáculos. Lo que entró por la esclusa no fue ni lo uno ni lo otro. El comandante científico medía unos 2 metros de altura, con 6 patas dispuestas alrededor de un cuerpo central. Su piel parecía metal pulido y sus 6 ojos estaban dispuestos en 2 filas en la parte frontal de su cabeza. Cuando habló, su voz provino de un dispositivo traductor sujeto a su pecho. Capitán Rodríguez, debo disculparme por mi sorpresa. En 500 años de exploración galáctica, nunca me he encontrado con una situación como esta. Marcus intentó ocultar su propio asombro. Es un honor conocerlo, comandante científico. Usted es el primer no humano que hemos encontrado. Y ustedes representan una completa imposibilidad según todo lo que sabemos sobre el desarrollo de especies, dijo Tar. Sus ojos se movían de forma independiente, estudiando a Marcus y la bahía de transbordadores a su alrededor. Su nave utiliza tecnología que debería estar más allá de su civilización por siglos. Solemos desarrollar las cosas rápidamente cuando nos lo proponemos. ¿Rápidamente? El traductor transmitió algo que podría haber sido una risa. Capitán, la mayoría de las especies requieren entre 800 y 2000 años para progresar desde la primera fusión controlada hasta un motor MRL funcional. Su especie lo ha hecho en menos de 100. Marcus lo guió por la nave, mostrándole el motor de agujero de gusano y explicando lo poco que entendía sobre su funcionamiento. El científico alienígena se agitaba más con cada revelación. Así no es como funciona el desarrollo tecnológico, seguía diciendo. Hay prerequisitos, fundamentos matemáticos que deben establecerse, desafíos de ingeniería que tardan generaciones en resolverse, protocolos de seguridad que requieren siglos de pruebas. La doctora Chen dice que la mayoría de los problemas tienen solución si se piensan de manera diferente, replicó Marcus. Ella abordó el viaje MRL como un desafío de ingeniería en lugar de un problema de física. ¿Ingeniería? Capitán, están manipulando la estructura fundamental del espacio-tiempo. Esto requiere física teórica del más alto nivel. Ella lo construyó primero en su garaje. Tar dejó de caminar, sus 6 ojos fijos en Marcus. ¿Disculpe? El primer prototipo. La doctora Chen lo construyó en su garaje usando piezas de televisores viejos y hornos de microondas. Quería ver si sus teorías funcionarían antes de pedir financiación gubernamental. El científico alienígena guardó silencio durante un largo rato. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. Su especie construye dispositivos experimentales de manipulación del espaciotiempo en estructuras residenciales utilizando equipos de entretenimiento. Somos bastante buenos improvisando. Su conversación fue interrumpida por alarmas urgentes en toda la nave. La voz de la teniente Park sonó por el intercomunicador. Capitán, al puente de inmediato. Tenemos múltiples contactos acercándose rápidamente. Marcus y Beltar corrieron al puente, donde las pantallas mostraban una docena de naves saliendo del viaje MRL a su alrededor. Estas naves eran más grandes que la nave científica Sapiran, con cascos angulares cubiertos de puertos de armas. Patrulla de la hegemonía, dijo Beltar, su voz tensa por la preocupación. Capitán, necesita irse de inmediato. Si capturan su nave, la desmantelarán para estudiar su tecnología. Su especie no está preparada para ese tipo de atención. ¿Y usted? Les diré que estaba investigando una lectura de energía inusual. Nada sobre su nave o sus capacidades. Marcus asintió a su tripulación. Salto de emergencia. Saquémonos de aquí. ¿A dónde, señor? A casa. Necesitamos informar de esto. El motor de agujero de gusano de la Endeavour se activó, abriendo un agujero en el espacio que se tragó la nave en un instante.
Beltar los vio desaparecer, luego se volvió para enfrentar a las naves de la hegemonía que se acercaban. Tenía muchas explicaciones difíciles que dar, pero primero tenía que decidir cuánto contarles. La nave líder de la hegemonía, un enorme acorazado llamado el Puño de Hierro, se posicionó alrededor del Quantum Wind. Su capitán, un guerrero llamado Track, era conocido en toda la flota por su naturaleza desconfiada y su mal genio. Comandante científico Beltar, la voz de Track retumbó por el canal de comunicación. Explique su presencia en este sistema. Cartografía estelar de rutina, capitán. Detecté una firma de energía inusual y vine a investigar. ¿Qué tipo de firma de energía? Beltar dudó. Lo que dijera a continuación podría cambiar el curso de la historia galáctica. Si decía la verdad, la hegemonía se movería de inmediato para capturar o destruir la Tierra antes de que la humanidad pudiera desarrollar más su tecnología. Si mentía, podría darles a los humanos tiempo para prepararse para lo que se avecinaba. Probablemente un fallo de un pulsar, dijo finalmente. Falsa alarma. Mis sensores necesitan una recalibración. Track pareció satisfecho con la explicación. Regrese a su ruta de patrulla asignada, comandante científico, y arregle esos sensores. Las naves de la hegemonía saltaron, dejando a Beltar solo con sus pensamientos y una decisión que lo atormentaría por el resto de su vida. Acababa de mentir a su propio gobierno para proteger a una especie que había logrado lo imposible. Mientras tanto, la Endeavour emergió de su salto de agujero de gusano en órbita terrestre. Marcus estaba en su puente, mirando hacia el mundo azul y blanco que de repente se había vuelto muy pequeño y muy vulnerable. Comunicaciones, consíganme una línea directa con el Comando de Defensa de la Tierra. Prioridad Alfa. Sí, señor. Y conecten a la doctora Chen. Necesita escuchar esto. En cuestión de horas, las personas más importantes de la Tierra se reunieron en una sala de conferencias segura en las profundidades de las montañas de Colorado. Marcus les contó todo, la nave alienígena, la conversación con Beltar y la llegada de la patrulla de la hegemonía. Así que saben de nosotros, dijo el general Morrison, jefe del Comando de Defensa de la Tierra. Algunos de ellos sí, replicó Marcus. Pero el científico Sapiran parece estar tratando de protegernos. No les contó a las naves militares sobre nuestras capacidades. La doctora Chen había permanecido en silencio durante la sesión informativa, pero ahora habló. ¿Cuánto tiempo crees que tenemos? No hay forma de saberlo con certeza, dijo Marcus. Pero basándome en lo que me dijo el comandante científico, nuestra existencia va a causar problemas importantes en su comunidad galáctica. Se supone que las especies no deben desarrollar el viaje MRL tan rápidamente. Entonces debemos prepararnos, dijo el general Morrison. Doctora Chen, ¿qué tan rápido puede construir más naves con el motor de agujero de gusano? Deme 6 meses y recursos ilimitados, y puedo construir una flota. Tiene ambas cosas. A partir de este momento, toda la capacidad industrial de la Tierra está a su disposición. La doctora Chen sonrió, la misma expresión que había tenido en su laboratorio 3 años antes, cuando abrió por primera vez un agujero en el espacio. Entonces, pongámonos a trabajar. En las profundidades del espacio, las estaciones de monitoreo automatizadas de toda la galaxia comenzaron a detectar una actividad inusual en el sistema Sol. Los humanos se movían más rápido que nunca, lanzando masivos proyectos de construcción y operaciones industriales que no coincidían con ningún patrón de desarrollo conocido. Pero los alienígenas que monitoreaban esas estaciones todavía pensaban que estaban observando a una especie primitiva construyendo lentamente cohetes químicos y estaciones espaciales de metal. No tenían idea de que los humanos se estaban preparando para la guerra. La sesión de emergencia del Concilio Galáctico fue diferente a todo lo visto en la historia registrada. Representantes de toda la galaxia se habían reunido en Nexus Prime a los pocos días de recibir el informe clasificado del comandante científico. La enorme cúpula de cristal que albergaba las cámaras del concilio zumbaba de tensión y conversaciones urgentes. La embajadora Sexatara estaba en su podio asignado, su forma cristalina rígida de ira e incredulidad. El informe que había desencadenado esta sesión de emergencia yacía abierto ante ella,
su contenido desafiando todo lo que creía saber sobre política galáctica y desarrollo de especies. La evidencia es clara, anunció el primer canciller Mordat, el antiguo ser que presidía las sesiones del concilio. Su voz resonó por la cámara con la autoridad de 10.000 años. La especie conocida como humanos ha logrado el viaje más rápido que la luz siglos antes de los plazos proyectados. Voces airadas llenaron la cámara. Los representantes exigían explicaciones, se acusaban mutuamente de fallos de inteligencia y discutían sobre qué se debía hacer. A pesar de todo, Sexatara permaneció en silencio, releyendo el informe que hacía que su anterior desestimación de la humanidad pareciera el peor tipo de fracaso profesional. Según el testimonio del comandante científico, continuó Mordat, la nave humana demostró una tecnología que parece basarse en la manipulación controlada de agujeros de gusano. Esta tecnología les permitió viajar 4 años luz en menos de 1 hora. El miembro del concilio Tabar, del gremio minero, se puso de pie, su enorme figura elevándose sobre los demás delegados. Esto es imposible. Ninguna especie desarrolla el viaje MRL sin establecer primero una base industrial adecuada. Los humanos ni siquiera han colonizado su propio sistema estelar. Sin embargo, replicó Mordat, la evidencia sugiere que han hecho exactamente eso. La embajadora Sexatara finalmente activó su plataforma de oradora. La cámara guardó silencio mientras toda la atención se centraba en ella. Como representante de la fuerza militar más poderosa de la galaxia, sus palabras tendrían un peso enorme. Hace 3 años, comenzó, su voz cuidadosamente controlada, un asistente subalterno me trajo preocupaciones sobre lecturas de energía inusuales del sistema Sol. Desestimé esas preocupaciones basándome en los modelos estándar de desarrollo de especies. Me equivoqué. La admisión causó ondas de choque en la cámara. Los representantes de la hegemonía no eran conocidos por reconocer errores. La pregunta ahora, continuó Sexatara, es qué hacemos con esta situación sin precedentes. Los humanos han roto todas las reglas de la progresión tecnológica natural. Representan una amenaza para el orden establecido de la civilización galáctica. El canciller Mordat asintió con gravedad. El concilio reconoce 3 posibles cursos de acción. Primero, una intervención militar inmediata para prevenir un mayor desarrollo tecnológico humano. Segundo, un contacto diplomático para incorporar a la humanidad a la comunidad galáctica bajo estricta supervisión. Tercero, una observación continua mientras intentamos comprender cómo lograron este avance imposible. La cámara estalló en un debate. Rápidamente surgieron 3 facciones distintas, cada una con su propia visión de cómo manejar el problema humano. El almirante de flota Tron, del ejército de la hegemonía, se adelantó para dirigirse al concilio. Su caparazón lleno de cicatrices y su apariencia curtida en batalla hablaban de siglos de guerra a través de la galaxia. Cuando habló, su voz transmitía la confianza absoluta de alguien que nunca había perdido una batalla. La solución militar es la única opción lógica, declaró. Los humanos han demostrado que pueden eludir el desarrollo tecnológico normal. Si les permitimos continuar sin control, se convertirán en una amenaza para todas las potencias establecidas en la galaxia. Activó una pantalla holográfica que mostraba el sistema Sol. Nuestra inteligencia indica que los humanos son una especie violenta y agresiva. Han pasado toda su historia registrada librando guerras contra su propia especie. Si les dan acceso a la tecnología galáctica, la usarán para conquistar a sus vecinos. Además, continuó Tron, su rápido avance tecnológico sugiere que pueden poseer capacidades científicas que no entendemos. Eso los hace impredecibles y peligrosos. El único curso seguro es ocupar su sistema antes de que puedan desarrollar armas basadas en su tecnología MRL. Muchos de los representantes militares asintieron de acuerdo. La lógica era difícil de refutar. Capacidades desconocidas más tendencias agresivas equivalían a una amenaza que debía ser neutralizada. Pero la doctora Itmira, del colectivo académico, se levantó para ofrecer una perspectiva diferente. Su especie valoraba el conocimiento por encima de todo, y la idea de destruir una fuente potencialmente valiosa de nuevos descubrimientos la horrorizaba. El almirante de flota Tron habla desde el miedo, no desde la sabiduría, dijo,
su voz con los tonos mesurados de una maestra nata. Los humanos han logrado algo que todo físico en la galaxia creía imposible. En lugar de destruirlos, deberíamos estudiarlos. Activó su propia pantalla, mostrando gráficos comparativos de desarrollo tecnológico. Miren estas curvas de progresión. Todas las demás especies de la galaxia han seguido aproximadamente el mismo camino hacia el viaje MRL. Los humanos han tomado una ruta completamente diferente. Han resuelto problemas que han desconcertado a nuestras mentes más brillantes durante milenios. Piensen en lo que podríamos aprender de ellos. Su enfoque de la investigación científica, sus métodos de desarrollo tecnológico, su perspectiva única sobre la física y la ingeniería. El conocimiento que poseen podría hacer avanzar la civilización galáctica miles de años. Los representantes académicos murmuraron su aprobación, pero la doctora Itmira no había terminado. Más importante aún, destruirlo sería un crimen contra el conocimiento mismo. ¿Cuántas otras especies hemos subestimado porque no siguieron nuestros patrones de desarrollo esperados? ¿Cuántos avances potenciales hemos perdido porque asumimos que nuestra manera era la única manera? La tercera facción estaba representada por el embajador Creon de la Alianza por la Libertad, una confederación laxa de mundos que se oponía a la expansión de la hegemonía. Su especie se parecía mucho a la humana, lo que daba a sus palabras un peso adicional en el debate actual. Ambos oradores anteriores tienen puntos válidos, dijo diplomáticamente. Pero pasan por alto el factor más importante. Los humanos se han ganado el derecho a la autodeterminación. Han logrado el viaje MRL de forma independiente, lo que, según la ley galáctica, los hace elegibles para el estatus de soberanía. Señaló la pantalla holográfica de la Tierra. No tenemos derecho a invadir su sistema ni a forzarlos a entrar en nuestros programas académicos. El curso adecuado es establecer contacto diplomático, ofrecerles ser miembros de la comunidad galáctica y respetar sus decisiones. Los humanos pueden ser diferentes a nosotros, pero eso no los convierte en nuestros enemigos. Algunos de los mayores logros de la galaxia han venido de especies que abordaron los problemas de manera diferente a todos los demás. Quizás sea hora de que dejemos de intentar forzar a todas las especies en el mismo molde. El debate continuó durante horas. Los líderes militares abogaban por una acción inmediata para evitar que la humanidad se convirtiera en una amenaza. Los científicos suplicaban por la oportunidad de estudiar la tecnología y los métodos humanos. Los diplomáticos pedían paciencia y procedimientos adecuados de primer contacto. A pesar de todo, la embajadora Sexatara permaneció en silencio, sopesando las opciones y considerando las implicaciones políticas de cada elección. Como representante de la potencia militar dominante de la galaxia, su decisión probablemente determinaría el destino de la humanidad. Finalmente, el canciller Mordat pidió orden. Debemos llegar a una decisión. Los humanos sin duda son conscientes de que han sido descubiertos. Cada día que nos demoramos les da más tiempo para prepararse, cualesquiera que sean sus intenciones. El almirante de flota Trakran se adelantó de nuevo. Me ofrezco voluntario para liderar una flota de pacificación al sistema Sol. 200 naves deberían ser suficientes para aplastar cualquier defensa que puedan haber construido. Podemos ocupar sus mundos, estudiar su tecnología e integrar a su población en la comunidad galáctica bajo la supervisión adecuada. ¿Y si se resisten?, preguntó la doctora Itmira. Entonces demostraremos por qué la hegemonía ha mantenido la paz en esta galaxia durante más de 2000 años, replicó Trakran sombríamente. La embajadora Sexatara finalmente activó su plataforma de oradora. La cámara volvió a guardar silencio, esperando su decisión. La hegemonía apoya la propuesta del almirante de flota Trakran, dijo formalmente. La situación humana representa una amenaza sin precedentes para la estabilidad galáctica. No podemos permitir que una especie con capacidades desconocidas desarrolle armas avanzadas mientras permanece fuera del orden establecido. La votación que siguió fue reñida, pero la facción militar ganó. El almirante de flota Tron fue autorizado a reunir una flota de pacificación y proceder al sistema Sol con órdenes de asegurar la tecnología humana y poner sus mundos bajo administración galáctica. Cuando la sesión del concilio terminó,
Los representantes se dispersaron hacia sus naves y sistemas de comunicación. En cuestión de horas, la noticia se extendería por toda la galaxia. Los misteriosos humanos finalmente serían puestos en su lugar. Pero algunos delegados abandonaron la cámara con el corazón apesadumbrado. La doctora Itmira miró los registros de votación y se preguntó qué conocimiento se perdería cuando la flota de Tron completara su misión. El embajador Creon pensó en la injusticia de atacar a una especie por el crimen de ser diferente. Y en los niveles más profundos de los archivos de datos de Nexus Prime, un asistente subalterno añadió una nueva entrada al registro oficial: designación de especie, humano. Estado cambiado de cuarentena a objetivo militar. Mientras tanto, 18 meses antes de que la flota de Tron llegara a la Tierra, la doctora Sarah Chen se encontraba en el centro del proyecto de construcción más grande de la historia humana. Los astilleros de luna se extendían por la superficie de la luna de la Tierra. Enormes complejos industriales que trabajaban sin descanso para construir la primera armada espacial de la humanidad. ¿Cuántas naves estarán listas cuando lleguen?, preguntó el almirante Rodríguez, quien había sido ascendido para supervisar las fuerzas de defensa espacial de la Tierra. 43 naves de combate, respondió la doctora Chen, consultando su tableta de datos. Cada una equipada con la última versión del motor de agujero de gusano y los nuevos sistemas de torpedos cuánticos. El almirante Rodríguez miró los sitios de construcción donde trabajadores humanos y sistemas automatizados ensamblaban naves a un ritmo sin precedentes. ¿Será suficiente? La doctora Chen sonrió, pero no había humor en su expresión. Almirante, no estamos construyendo naves para librar una batalla espacial convencional. Estamos construyendo algo que la galaxia nunca ha visto antes. Lo llevó a una pantalla que mostraba las especificaciones tácticas de sus nuevas naves. A diferencia de los enormes acorazados favorecidos por las potencias galácticas, las naves humanas eran más pequeñas, más rápidas y construidas en torno a principios estratégicos completamente diferentes. Los alienígenas esperan que luchemos como ellos, explicó la doctora Chen. Naves grandes, blindaje pesado, enfrentamientos directos. Pero les vamos a dar algo para lo que nunca se han preparado: la creatividad humana. Vamos a jugar sucio, almirante. Vamos a romper todas las reglas de combate espacial que hayan escrito. En las profundidades del espacio, la armada del almirante de flota Tron se reunía en el punto de encuentro. 200 de las naves de guerra más avanzadas de la galaxia se formaron en perfecta formación, sus tripulaciones confiadas en su abrumadora superioridad tecnológica. Tron estaba en el puente de su buque insignia, la Victoria Inevitable, y revisaba los informes de inteligencia sobre las capacidades humanas. Armas primitivas, capacidad industrial limitada, sin experiencia en guerra espacial. La campaña terminaría en cuestión de horas. Todas las naves informan estar listas para el salto, anunció su oficial de comunicaciones. Excelente, replicó Tron. Pongan rumbo al sistema Sol. Es hora de enseñar a estos humanos advenedizos cuál es su lugar en el orden galáctico. La enorme flota activó sus motores MRL y desapareció en las profundidades del espacio, llevando consigo la confianza absoluta que provenía de 10.000 años de dominio militar. No tenían idea de lo que les esperaba. De vuelta en la Tierra, en un búnker seguro en las profundidades de los Alpes suizos, los líderes del gobierno unificado de la humanidad observaban los preparativos finales para la guerra. Las redes de satélites rastreaban la flota alienígena que se acercaba. Los complejos industriales producían armas y municiones, y millones de personas se preparaban para una batalla que determinaría el futuro de su especie. 18 meses, dijo el general Morrison, mirando el temporizador de cuenta regresiva en la pantalla principal. ¿Crees que estaremos listos? La doctora Chen miró alrededor de la sala a los rostros de los mejores y más brillantes de la humanidad, luego a las pantallas que mostraban sus preparativos. General, hemos pasado toda nuestra historia preparándonos para esta lucha. Simplemente no sabíamos que sería contra alienígenas. Afuera, en toda la superficie de la Tierra y en todo el sistema solar, la humanidad se preparaba para la guerra con la misma determinación que los había llevado de las cuevas a las estrellas en el lapso de unos pocos miles de años.
Estaban superados en número, en armamento y enfrentaban una tecnología miles de años más avanzada que la suya. Iban a luchar de todos modos, porque eso es lo que hacen los humanos. El almirante de flota Trakran estaba en el puente de la victoria inevitable y observaba cómo el sistema Sol se hacía más grande en sus pantallas tácticas. A su alrededor, 200 de las naves de guerra más avanzadas de la galaxia mantenían una formación perfecta, con sus armas cargadas y los escudos a máxima potencia. Esta era la operación militar más grande que la hegemonía había lanzado en más de 50 años. Todas las naves informan estar listas para la batalla, anunció su oficial táctico, un joven guerrero ansioso por demostrar su valía en combate. Trakran asintió, su caparazón lleno de cicatrices reflejando la luz de las pantallas del puente. En sus 300 años de servicio militar, había conquistado 17 sistemas estelares y derrotado a docenas de mundos rebeldes. Los humanos serían solo una entrada más en su larga lista de victorias. Inicien el barrido de sensores del sistema, ordenó. Quiero saber exactamente a qué nos enfrentamos. La pantalla principal mostraba el sistema solar con perfecto detalle. El tercer planeta desde la estrella brillaba en azul y blanco, claramente el centro de la civilización humana. Más cerca de la estrella, enormes instalaciones industriales cubrían la superficie del segundo planeta. El cuarto planeta mostraba signos de operaciones mineras, y el cinturón de asteroides bullía de transportadores de carga automatizados. Impresionante desarrollo industrial para una especie tan joven, admitió su oficial científico. Han estado ocupados desde que empezamos a monitorearlos. Trakran estudió las lecturas tácticas con creciente confusión. ¿Dónde están sus instalaciones defensivas? No veo ninguna fortaleza orbital ni escudos planetarios. Señor, estamos detectando aproximadamente 40 naves en el sistema exterior. Parecen estar moviéndose para interceptar nuestra flota. ¿40 naves? Trakran se rió, un sonido áspero que resonó en el puente. ¿Envían 40 naves contra 200? ¿Han perdido la cabeza? Su oficial de comunicaciones levantó la vista de su estación. Señor, estamos recibiendo una transmisión de la nave líder humana. Solo audio. Póngala. Una voz tranquila llenó el puente, hablando en un estándar galáctico con acento. Flota de la hegemonía, aquí la almirante María Chen de la Fuerza de Defensa Terrana. Están entrando en espacio soberano humano sin permiso. Por favor, indiquen sus intenciones. Trakran activó el sistema de comunicación. Almirante humana, soy el almirante de flota Trakran del ejército de la hegemonía. Rendirán sus naves inmediatamente y prepararán sus mundos para la ocupación. La resistencia será recibida con una fuerza abrumadora. Siguió una larga pausa. Cuando la almirante Chen respondió, su voz llevaba un tono que Trakran no pudo identificar del todo. Almirante Trakran, declinamos respetuosamente su exigencia. Por favor, retírense de nuestro sistema de inmediato. ¿Declina? La voz de Trakran se elevó con incredulidad. Almirante, se enfrenta a la fuerza militar más poderosa de la galaxia. Sus 40 naves primitivas no pueden hacer nada contra nosotros. Quizás, replicó la almirante Chen. Pero vamos a intentarlo de todos modos. El canal de comunicación se cerró. Trakran miró la pantalla táctica, tratando de entender lo que acababa de escuchar. En sus siglos de servicio militar, ningún enemigo había sido lo suficientemente estúpido como para luchar contra probabilidades imposibles. La rendición era la elección lógica al enfrentar una fuerza abrumadora. Señor, informó su oficial táctico, las naves humanas se están moviendo a formación de ataque. Ellos realmente van a luchar contra nosotros. Trakran negó con la cabeza, asombrado. Entonces les daremos una rápida lección de realidad militar. Todas las naves, avancen a alcance medio y prepárense para disparar. Apunten a sus naves líderes. Desactivaremos algunas naves y les mostraremos cuán desesperada es su situación. La flota de la hegemonía avanzó con la precisión de una máquina. Cada nave conocía su lugar en la formación. Cada tripulación de armas conocía sus objetivos y cada operador de escudos conocía sus niveles de potencia. Así se había llevado a cabo la guerra galáctica durante miles de años,
fuerza abrumadora aplicada con precisión matemática. Las naves humanas se movían de manera diferente. En lugar de formar las líneas de batalla tradicionales que habían dominado el combate espacial durante milenios, se dispersaron en lo que parecían posiciones aleatorias. Algunas naves aceleraron hacia la flota de la hegemonía mientras que otras parecían retirarse. Varias desaparecieron por completo de las pantallas tácticas. ¿A dónde fueron?, exigió Trakran. Su oficial científico revisó sus instrumentos frenéticamente. No lo sé, señor. Estaban allí un segundo y al siguiente ya no. Nuestros sensores no muestran rastro de ellas. Eso es imposible. Las naves no simplemente desaparecen. Antes de que alguien pudiera responder, el espacio alrededor de la flota de la hegemonía estalló en caos. Las naves humanas desaparecidas se materializaron dentro de la formación de la flota, sus armas ya disparando. Pero no eran los rayos de energía y los pernos de plasma que habían dominado la guerra galáctica durante milenios. Los humanos estaban disparando trozos de metal. Proyectiles cinéticos, gritó el oficial táctico. Están disparando materia sólida a casi la velocidad de la luz. Las armas de aspecto primitivo atravesaron los avanzados escudos de la hegemonía como si no estuvieran allí. Las barreras de energía diseñadas para detener los cañones de plasma más potentes de la galaxia resultaron inútiles contra simple metal viajando a una velocidad increíble. ¿Cómo están penetrando nuestros escudos?, exigió Trakran. Los proyectiles son demasiado pequeños y rápidos para que nuestros sistemas defensivos los apunten, respondió su oficial científico, su voz tensa por el pánico. Y no llevan firmas de energía que nuestros escudos están diseñados para bloquear. 3 naves de la hegemonía explotaron en rápida sucesión cuando los proyectiles cinéticos humanos encontraron sus núcleos de reactor. La hermosa formación que había tardado años en perfeccionarse se disolvió en caos mientras los capitanes intentaban averiguar cómo luchar contra un enemigo que aparecía y desaparecía a voluntad. Todas las naves, devuelvan el fuego, ordenó Trakran. Las armas de la hegemonía iluminaron el espacio con devastadores rayos de energía, pero no tenían a qué disparar. Las naves humanas habían vuelto a desaparecer, solo para reaparecer segundos después en posiciones completamente diferentes. Señor, están usando algún tipo de tecnología de viaje instantáneo, informó su oficial científico. Nuestras naves no pueden predecir dónde aparecerán. Trakran observaba con creciente horror cómo más de sus naves eran destruidas por armas que no deberían haber podido penetrar sus defensas. Los humanos luchaban como nada que hubiera encontrado antes. Ignoraban todas las reglas del combate espacial, usaban armas que ninguna especie civilizada consideraría y empleaban tácticas que violaban todos los principios de la lógica militar. No están luchando como una civilización espacial, murmuró. Señor, están luchando como piratas, como salvajes que no conocen la forma correcta de llevar a cabo la guerra. La voz del almirante Chen volvió a crujir por el sistema de comunicación. Almirante Trakran, hemos inutilizado 15 de sus naves. ¿Está listo para discutir la retirada de nuestro sistema? 15 naves. Trakran revisó su pantalla táctica. Tenía razón. 15 de sus naves de guerra más avanzadas estaban destruidas o inutilizadas, y la flota humana seguía intacta. Imposible, susurró. Pero la evidencia estaba allí mismo en sus pantallas. Los humanos estaban ganando. Todas las naves, concentren el fuego en la nave humana más cercana. Ordenó. Concentren todo lo que tenemos en un solo objetivo. La flota de la hegemonía dirigió sus armas hacia una nave humana, vertiendo suficiente energía sobre ella como para derretir una luna pequeña. Los escudos de la nave humana destellaron y murieron bajo el masivo asalto, y por un momento, Trakran pensó que finalmente habían logrado una victoria. Entonces, la nave humana embistió directamente el puente del acorazado de la hegemonía, el dominio eterno. La explosión iluminó el espacio por miles de kilómetros. Cuando la luz se desvaneció, ambas naves habían desaparecido, llevándose consigo a 500 miembros de la tripulación de la hegemonía y a 12 humanos. ¿Acaban de? El oficial táctico de Trakran no pudo terminar la frase. Sacrificaron una nave entera solo para destruir una de las nuestras, dijo Trakran en voz baja.
¿Qué clase de especie hace eso? La respuesta llegó a través de su sistema de comunicación, donde la voz del almirante Chen llevaba un tono de fría determinación. La clase que se niega a rendir nuestra libertad, almirante. Llevamos miles de años luchando entre nosotros. Sabemos cómo hacer que cada vida cuente. Más naves humanas se materializaron alrededor de la flota de la hegemonía. Esta vez llevaban armas diferentes. Enormes cilindros de metal que parecían toscos en comparación con la avanzada tecnología galáctica. Armas nucleares, anunció su oficial científico con incredulidad. Están usando armas nucleares en combate espacial. Las bombas primitivas detonaron en toda la formación de la hegemonía, contra naves diseñadas para resistir las sofisticadas armas de energía de la civilización galáctica. Los burdos dispositivos nucleares fueron devastadoramente efectivos. Sus escudos podían detener rayos de plasma y cañones de partículas, pero no estaban diseñados para manejar los masivos pulsos electromagnéticos y las ráfagas de radiación de las explosiones nucleares. Nuestros generadores de escudos están fallando en toda la flota, informó su oficial de ingeniería. La interferencia electromagnética está sobrecargando nuestros sistemas. Trakran observó cómo su hermosa flota se disolvía en el caos. Las naves chocaban entre sí mientras sus sistemas de navegación fallaban. Las armas funcionaban mal y explotaban en sus propios tubos de lanzamiento. Los sistemas de comunicación se cortaban mientras la radiación interfería con su electrónica. Los humanos aprovecharon su ventaja sin piedad. Aparecieron en medio de la confusión, disparando sus armas cinéticas a quemarropa contra naves cuyos escudos estaban caídos y cuyas tripulaciones luchaban por restaurar los sistemas básicos. Señor, hemos perdido más de la mitad de la flota, informó su oficial táctico, su voz hueca por el shock. Los humanos nos están destruyendo. Por primera vez en sus 300 años de carrera militar, el almirante de flota Trakran consideró la retirada. Pero la idea iba en contra de todo lo que le habían enseñado sobre la superioridad de la hegemonía y el honor militar. Señor, gritó su oficial de comunicaciones. Estamos recibiendo una transmisión de la almirante humana. Póngala. La voz del almirante Chen llenó el puente de nuevo, pero esta vez llevaba una oferta en lugar de una amenaza. Almirante Trakran ha luchado valientemente, pero esta batalla ha terminado. Retire sus naves restantes y les permitiremos abandonar nuestro sistema de forma segura. Trakran miró a su alrededor en el puente, a los rostros de su tripulación. Eran los mejores guerreros de la galaxia, entrenados desde su nacimiento para el combate espacial, equipados con la tecnología más avanzada que su civilización podía producir. Y estaban perdiendo contra una especie que había alcanzado el vuelo espacial hacía menos de un siglo. ¿Cómo?, preguntó en voz baja. ¿Cómo nos están derrotando? Porque no jugamos limpio, almirante. No seguimos reglas. Hacemos lo que sea necesario para ganar. Trakran miró su pantalla táctica, donde 63 de sus naves aún mostraban indicadores de estado verdes. 63 naves de las 200 que había traído para conquistar a la humanidad. Todas las naves, anunció por el sistema de comunicación de la flota. Prepárense para retirarse del sistema. Señor, su oficial táctico parecía atónito. Me has oído. Nos vamos. Pero, almirante, nuestras órdenes eran ocupar los mundos humanos. Trakran miró al joven guerrero con algo que podría haber sido piedad. Nuestras órdenes se basaban en la suposición de que estábamos luchando contra una especie normal. Estos humanos no son normales. Activó el sistema de comunicación por última vez. Almirante Chen, la flota de la hegemonía se está retirando. Pero esto no ha terminado. Vendrán otros. Estaremos listos para ellos también, almirante. Mientras los restos maltrechos de su flota saltaban lejos del sistema Sol, Trakran se sentó en su silla de mando e intentó comprender lo que acababa de suceder. En unas pocas horas, una especie que no debería haber sido capaz de oponer resistencia alguna había destruido la mayor expedición militar de la historia galáctica reciente. Habían luchado sin honor, sin seguir las reglas establecidas de la guerra, sin ningún respeto por la forma en que se suponía que las especies civilizadas debían comportarse.
Habían usado armas primitivas de maneras que las hacían más efectivas que la tecnología avanzada. Habían sacrificado a su propia gente para lograr ventajas tácticas que ninguna doctrina militar galáctica podía explicar. Habían ganado. Y ahora la galaxia tendría que averiguar qué hacer con una especie que podía lograr lo imposible simplemente negándose a aceptar que era imposible. De vuelta en el sistema solar, la almirante Chen estaba en el puente de su buque insignia y observaba cómo la flota alienígena desaparecía en las profundidades del espacio. A su alrededor, las naves supervivientes de la primera Armada Espacial de la Humanidad se reagrupaban y comenzaban las operaciones de rescate de sus camaradas caídos. ¿Crees que volverán?, preguntó su oficial táctico. La almirante Chen miró hacia las estrellas, sabiendo que en algún lugar entre ellas, representantes de docenas de especies intentaban averiguar cómo lidiar con la inesperada victoria de la humanidad. Oh, sí, dijo en voz baja. Volverán. Pero la próxima vez sabrán a qué se enfrentan. Se volvió hacia su oficial de comunicaciones. Envía un mensaje al Comando de Defensa de la Tierra. Diles que ganamos la primera batalla, pero que la guerra acaba de empezar. En las profundidades del espacio, las estaciones de monitoreo automatizadas registraron las secuelas de la batalla y transmitieron sus datos a los gobiernos de toda la galaxia. Los informes desencadenarían sesiones de emergencia, conferencias militares y crisis diplomáticas. Los humanos habían anunciado su llegada al escenario galáctico de la manera más dramática posible, derrotando a la fuerza militar más poderosa de la galaxia usando tácticas para las que nadie había pensado prepararse. La era de la expansión humana estaba a punto de comenzar. 6 meses después de la batalla de Sol, el Concilio Galáctico convocó una sesión de emergencia por tercera vez. La gran cúpula de cristal de Nexus Prime había presenciado muchos momentos históricos, pero nada como esto. Representantes de toda la galaxia se sentaron en un silencio atónito mientras llegaban informes de todos los rincones del espacio conocido. Los humanos estaban por todas partes. La embajadora Sexatara estaba en su podio, pero su confianza habitual había sido reemplazada por algo parecido a la humildad. El ser cristalino que una vez había desestimado a la humanidad como belicistas primitivos ahora se encontraba leyendo informes que desafiaban todo lo que creía saber sobre la política galáctica. La situación ha evolucionado mucho más allá de nuestras proyecciones iniciales, anunció a los delegados reunidos. En los 6 meses desde que la flota del almirante Tracrán fue derrotada, se han detectado naves humanas en más de 40 sistemas estelares. Un murmullo de preocupación recorrió la cámara. 40 sistemas en 6 meses era una tasa de expansión que ninguna especie había logrado jamás. No están conquistando, continuó Sexatara, leyendo de su tableta de datos. Están explorando, comerciando y estableciendo contacto con especies que nunca habíamos encontrado. De alguna manera, han establecido relaciones diplomáticas con la República Catmor, han firmado acuerdos comerciales con el consorcio y han ofrecido asistencia tecnológica a una docena de civilizaciones en desarrollo. La antigua voz del canciller Mordat llenó la cámara. ¿Cómo es esto posible? Nuestra inteligencia indicaba que la humanidad poseía como máximo 50 naves. La doctora Itmira, del colectivo académico, se levantó para dirigirse al concilio. A diferencia de los representantes militares, parecía emocionada en lugar de preocupada. Canciller, hemos estado monitoreando la producción industrial humana desde la batalla. Su capacidad de fabricación ha aumentado en más de un 300% en 6 meses. Están construyendo naves más rápido que cualquier especie en la historia registrada. Eso es imposible, declaró el general Crixton del Ejército de la Hegemonía. La construcción de naves requiere años de planificación, asignación de recursos y control de calidad. Nadie construye una flota tan rápido. Aparentemente, los humanos sí, replicó la doctora Itmira. Han convertido todo su sistema natal en un astillero masivo. Cada luna, asteroide y plataforma orbital está produciendo algo relacionado con la exploración espacial. Su enfoque de la fabricación es diferente a todo lo que hemos visto. Activó una pantalla holográfica que mostraba el sistema Sol. La imagen reveló sitios de construcción en todo el sistema, desde enormes astilleros orbitando Júpiter hasta operaciones mineras en el cinturón de asteroides.
Utilizan técnicas de construcción modular que les permiten construir naves como si ensamblaran piezas de un rompecabezas. En lugar de construir cada nave individualmente, producen en masa componentes estandarizados y los combinan en diferentes configuraciones para diferentes propósitos. El embajador Creon de la Alianza por la Libertad pareció pensativo. Ingenioso. Han aplicado principios de fabricación de su mundo natal a la construcción espacial. Más que eso, continuó la doctora. Itmira. Están compartiendo sus técnicas con otras especies. Los Catmor han aumentado su propia producción de naves en un 200% utilizando métodos de fabricación humanos. La revelación envió otra ola de preocupación por la Cámara. Si los humanos estaban enseñando sus técnicas de desarrollo rápido a otras especies, el equilibrio de poder en la galaxia podría cambiar drásticamente. Hay algo más, dijo Sexatara a regañadientes. Hemos recibido una solicitud formal del gobierno humano para ser miembros del Concilio Galáctico. El silencio llenó la cámara. En 10.000 años de civilización galáctica, ninguna especie había solicitado ser miembro del concilio en el plazo de un siglo tras alcanzar el viaje MRL. La mayoría de las especies requerían varios cientos de años para desarrollar las estructuras políticas y sociales necesarias para la ciudadanía galáctica. El canciller Mordit habló en el silencio. ¿Bajo qué autoridad hacen esta solicitud? Citan la Carta Galáctica, artículo 7, replicó Sexatara. Cualquier especie que logre el viaje más rápido que la luz y establezca contacto pacífico con al menos 5 especies miembros del concilio puede solicitar la membresía provisional. Han cumplido esos requisitos, observó el embajador Creon. De hecho, los han superado. Mis últimos informes indican que han establecido contacto con más de 20 especies del concilio. ¿Y qué informan esas especies sobre el comportamiento humano?, preguntó el canciller Mordat. La doctora Itmira consultó sus notas. Universalmente positivo. Los humanos han ofrecido asistencia tecnológica sin exigir nada a cambio. Han ayudado a los Apiran a resolver un problema de computación cuántica que los había desconcertado durante décadas. Han proporcionado tecnología médica a los Mortin que eliminó una enfermedad genética que había plagado a su especie durante generaciones. ¿Están regalando tecnología avanzada? El general Crixton sonaba incrédulo. No regalando, corrigió la doctora. Itmira. Comerciando. Pero sus términos comerciales son notablemente generosos. Parecen más interesados en establecer relaciones que en maximizar beneficios. La embajadora Sexatara accedió a otro informe. También hemos recibido múltiples solicitudes de especies miembros pidiendo asesores técnicos humanos. Los Beltari quieren ayuda para mejorar su eficiencia industrial. El colectivo académico ha solicitado formalmente acceso a los métodos de investigación humanos. ¿Por qué?, preguntó el canciller Mordat. Porque los científicos humanos abordan los problemas de manera diferente a cualquier otro en la galaxia, explicó la doctora. Itmira, su emoción evidente. Donde nosotros vemos barreras imposibles, ellos ven desafíos de ingeniería. Donde aceptamos limitaciones, ellos encuentran soluciones creativas. Mostró otra pantalla con datos de investigación comparativos. En 6 meses, los científicos humanos que trabajan con el colectivo académico han hecho descubrimientos revolucionarios en 3 campos diferentes. Han desarrollado nuevos enfoques de la mecánica cuántica, han descubierto métodos más eficientes de almacenamiento de energía y han creado nuevos materiales que no deberían ser posibles según nuestra comprensión actual de la física. La cámara zumbó de conversaciones mientras los delegados intentaban procesar las implicaciones. Los humanos no solo eran militarmente peligrosos, estaban revolucionando la ciencia y la tecnología galácticas. Hay una cosa más, dijo Sexatara, su voz con una nota de algo que podría haber sido respeto. Hemos recibido un mensaje personal del representante humano que se dirigirá al concilio hoy. ¿Ya están aquí? El canciller Mordit sonó sorprendido. La embajadora Sarachen llegó esta mañana a bordo de una nueva clase de nave humana. Ha solicitado permiso para dirigirse al pleno del concilio en relación con la solicitud de membresía de la humanidad. El canciller Mordit consultó los registros del concilio. Doctora Sarachen,
la científica que desarrolló la tecnología MRL humana. La misma, confirmó Sexa Tara. Ha sido nombrada la primera embajadora galáctica de la humanidad. Muy bien. Convoquen a la embajadora Chen para que se dirija al concilio. Las enormes puertas de la cámara del concilio se abrieron, y Sarah Chen entró con el paso seguro de alguien que había pasado su vida resolviendo problemas imposibles. Llevaba un sencillo uniforme azul que parecía primitivo en comparación con la elaborada vestimenta formal favorecida por la mayoría de los diplomáticos galácticos, pero su presencia imponía atención. Se acercó a la plataforma central de oradores y miró alrededor de la cámara a los representantes de cientos de mundos y docenas de especies. Cuando habló, su voz se escuchó claramente en el vasto espacio. Honorables delegados del Concilio Galáctico, soy la embajadora Sarah Chen de la Federación Terrana. Vengo ante ustedes hoy no como una conquistadora o una suplicante, sino como una vecina que desea unirse a la comunidad galáctica. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran antes de continuar. Hace 6 meses, muchos de ustedes vieron a la humanidad como una amenaza que debía ser eliminada o una curiosidad que debía ser estudiada. Entiendo por qué. No seguimos los patrones tradicionales de desarrollo de especies. No aceptamos que las cosas sean imposibles solo porque nunca se han hecho antes. Abordamos los problemas con lo que podrían llamar un nivel incómodo de optimismo. Una suave risa recorrió algunas partes de la cámara. Pero estoy aquí para decirles que la mayor fortaleza de la humanidad no es nuestra tecnología ni nuestras capacidades militares. Nuestra mayor fortaleza es nuestra negativa a aceptar limitaciones. Activó una pantalla holográfica que mostraba imágenes de todo el espacio humano, sitios de construcción, instalaciones de investigación y naves que llevaban suministros a mundos distantes. En los últimos 6 meses, hemos establecido relaciones comerciales con 23 especies, hemos proporcionado asistencia tecnológica a 17 civilizaciones en desarrollo y hemos abierto nuestras instalaciones de investigación a científicos de toda la galaxia. Hemos hecho esto no porque esperemos algo a cambio, sino porque creemos que el conocimiento compartido es conocimiento multiplicado. El embajador Creon se puso de pie. Embajadora Chen, la rápida expansión de su especie ha causado preocupación entre algunos miembros del concilio. ¿Qué garantías puede darnos de que la humanidad no representa una amenaza para la estabilidad galáctica? Sarah sonrió, la expresión que había precedido a cada avance importante en su carrera científica. Embajador Creon, no puedo prometer que no cambiaremos las cosas. De hecho, puedo garantizar que lo haremos. Pero el cambio no siempre es una amenaza. A veces es una oportunidad. Señaló la pantalla, que ahora mostraba gráficos de desarrollo comparativos. Cada especie en esta cámara se ha beneficiado del contacto con la tecnología y los métodos humanos. Los Catmor han resuelto un problema de transporte que había limitado su expansión durante siglos. Los Beltari han aumentado su eficiencia energética en un 400%. El colectivo académico ha logrado más avances científicos en 6 meses que en la década anterior. La doctora Itmira se levantó. Embajadora Chen, ¿qué quiere la humanidad de la civilización galáctica? Queremos ser parte de algo más grande que nosotros mismos, respondió Sarah. Queremos explorar la galaxia, aprender de otras especies y contribuir al avance de todas las civilizaciones. Queremos ayudar a resolver los problemas que han desconcertado a la galaxia durante milenios. Y queremos que otras especies nos ayuden a resolver los nuestros. Y a cambio, ofrecemos lo que siempre hemos ofrecido: innovación, determinación y la convicción absoluta de que cualquier problema puede resolverse si se aborda desde el ángulo correcto. El general Crixton se levantó, su forma curtida en batalla imponente incluso en la pacífica cámara del concilio. Embajadora Chen, ¿qué hay de los asuntos militares? Su especie derrotó a una flota de la hegemonía usando tácticas que violaban todos los principios establecidos de la guerra espacial. La expresión de Sarah se volvió seria. General, luchamos porque fuimos atacados. Nos defendimos usando los métodos disponibles para nosotros, pero preferimos la cooperación al conflicto. A cada especie que hemos encontrado desde esa batalla se le ha ofrecido una asociación en lugar de una confrontación. ¿Incluso a antiguos enemigos? Sarah miró directamente a la delegación de la hegemonía.
especialmente a antiguos enemigos. El almirante de flota Tracrán actualmente sirve como enlace militar con nuestras fuerzas de defensa, ayudándonos a entender la doctrina militar galáctica mientras compartimos nuestros enfoques no convencionales con él. Un jadeo de sorpresa recorrió la cámara. La idea de que antiguos enemigos trabajaran juntos tan rápidamente era casi inaudita en la política galáctica. ¿Cómo es eso posible?, preguntó el canciller Mordat. Porque el almirante Tracrán es un soldado profesional que reconoce que aprender de la derrota es más valioso que guardar rencor. Y porque creemos que el enemigo de ayer puede convertirse en el aliado de mañana si se le da la oportunidad. El debate que siguió duró horas. Algunos delegados seguían desconfiando del rápido ascenso y los métodos no convencionales de la humanidad. Otros estaban entusiasmados con las posibilidades que la innovación humana podría traer a la civilización galáctica. Y otros se preocupaban por las implicaciones a largo plazo de aceptar a una especie que no seguía los patrones de desarrollo tradicionales. Finalmente, el canciller Mordat pidió orden. El concilio votará ahora sobre la solicitud de la humanidad para ser miembro provisional del Concilio Galáctico. El proceso de votación duró casi una hora mientras los representantes consultaban con sus gobiernos de origen y sopesaban las implicaciones de su decisión. Cuando se anunciaron los resultados, la Cámara guardó silencio. Por un margen de 68% a 32%, el Concilio Galáctico acepta la solicitud de la humanidad para ser miembro provisional. Vítores estallaron en algunas secciones de la Cámara mientras otras permanecían en silencio. Sara Chen se mantuvo en la plataforma de oradores, mirando a los representantes que acababan de votar para cambiar el curso de la historia galáctica. Gracias, dijo simplemente. No los defraudaremos. Cuando la sesión terminó y los delegados comenzaron a salir, la embajadora Sexatara se acercó a Sara. El ser cristalino que una vez había desestimado a la humanidad como primitivos ahora se encontraba ante su representante con algo que se acercaba a la admiración. Embajadora Chen, dijo en voz baja. Le debo a usted y a su especie una disculpa. Me equivoqué sobre el potencial de la humanidad. Sara extendió su mano en el gesto humano de amistad. Embajadora Sexatara, todos cometemos errores basados en información incompleta. Lo importante es aprender de ellos. Sexatara estrechó cuidadosamente la mano ofrecida, un gesto de respeto entre dos especies muy diferentes. ¿Qué hará la humanidad ahora? Sara miró a través de la cúpula de cristal hacia las estrellas más allá. Lo que siempre hemos hecho. Exploraremos. Aprenderemos. Y ayudaremos a resolver problemas que todos los demás creen que son imposibles. Y si se encuentran con nuevos desafíos, nuevos obstáculos que ni siquiera el ingenio humano puede superar. La sonrisa de Sara fue la misma que había lucido en su laboratorio años antes, cuando abrió por primera vez un agujero en el espacio. Entonces encontraremos nuevas formas de ser ingeniosos. 6 meses después, las primeras naves estelares de diseño humano salieron de los astilleros de toda la galaxia. Construidas con técnicas que combinaban la innovación humana con materiales y tecnología alienígenas, las naves eran más rápidas, más eficientes y más versátiles que cualquier cosa construida anteriormente. Un año después de eso, la Estación de Investigación Conjunta Humano-Alienígena en el borde de la galaxia realizó su primera transmisión exitosa a la galaxia de Andrómeda, abriendo la comunicación con civilizaciones que habían sido inalcanzables durante millones de años. Y en las profundidades del espacio, donde las barreras entre galaxias alguna vez parecieron insuperables, ingenieros humanos y alienígenas trabajaron juntos en el proyecto más ambicioso de la humanidad hasta la fecha. Una nave diseñada para hacer el viaje a Andrómeda, no en millones de años, sino en décadas. Porque eso es lo que hacen los humanos. Toman lo imposible y lo hacen inevitable, un avance a la vez. La galaxia nunca volvería a ser la misma.